Qué gusto de veras poder hablarles hoy de este tema tan apasionante, la visión del Valle de los Huesos Secos, que describe el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 37, donde se habla o se escribe de la restauración de Israel. Podré compartir con ustedes el tema que es de interés para esta semana de esta visión, dividiéndolo en 4 partes. Primero, una introducción con comentarios previos sobre quién es el autor, el libro y el capítulo en ese contexto. Aunque ya se ha dado una introducción previa, pues haremos algo somero al respecto. Luego, propiamente la visión que tiene Ezequiel, la revelación y tiempo del cumplimiento de esa visión, y al último una conclusión del tema con una aplicación eclesiástica, una aplicación devocional que pueda también emanar por analogía del texto, y eso pues esperando pueda hacernos a todos de inspiración, de esperanza y de fe. En cuanto a los comentarios sobre el autor, libro y capítulo, pudiera mencionarles algo muy básico sobre Ezequiel. Descendiente de Aarón, viene él, es la clase 20ª de sacerdotes, según Primero de Crónicas 24:16. Y es uno de los grandes profetas, de los 4 grandes profetas, junto con Isaías, Daniel, Jeremías. Este profeta, siendo muy joven, fue llevado al exilio juntamente con el rey Joaquín en el segundo cautiverio. El primero fue en el 605-606 y el siguiente fue en el 597-98. Y eso sería 11 años antes de la destrucción de Jerusalén en el 586. Prácticamente se dedicó a la labor entre los cautivos durante 22 años de su ministerio, entre los 30 y los 50 años. Dice la escritura en Ezequiel 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Aquí se menciona exactamente cuándo comienzan esta etapa de visiones. Así de que el ministerio de este profeta viene siendo más o menos, más que menos, menos que más, del 592 al 572 aproximadamente, 70 probablemente. Y se desarrolla este ministerio cuando él tenía, pues podía un sacerdote comenzar a los 25 años, podía comenzar a los 30 ya en el activo, en la preparación 5 años y luego ya activamente de los 30 en adelante. Por eso la Biblia en este periodo del libro, por el tiempo que da en las profecías, suceden alrededor de 20 años, entre los 30 y los 50 años aproximadamente. Jeremías, juntamente con Ezequiel y Daniel, fueron profetas del exilio babilónico. Jeremías cubre los últimos días del reino del sur de Judá con su capital Jerusalén, cuando los babilonios entraron y conquistaron la ciudad y hasta su destrucción en el 586. Ezequiel, igual desde un poco después que Jeremías comienza su ministerio profético y ya en el cautiverio, y finalmente pasa por la destrucción y va unos años más allá de la destrucción del 586. Y Daniel, que cubre todo el periodo del primer cautiverio hasta prácticamente el retorno del remanente. El cautiverio del pueblo hebreo, el pueblo judío,
Fue la experiencia más catastrófica que había podido experimentar ya el pueblo llamado el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno. Fue un golpe duro a la nación que para ellos fue prácticamente mortal. Hablar de la deportación, hablar de la destrucción de la ciudad, del templo, de suspender la línea de gobierno, el de destruir los lugares importantes, el de sacar y deportar a la nación, prácticamente parecía un golpe de muerte. Anímica, emocional, espiritualmente, socialmente, culturalmente, era un golpe que para otra raza, para otra nación, hubiera sido devastador. El Salmo 137, allí se lee lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esta es la sensación, la experiencia, el dolor, la angustia al perder su ciudad amada, su tierra amada, y vivir en tierra extraña. Aunque el profeta Jeremías ya les había dicho que compraran terrenos, construyeran casas, compraran viñas, plantaran viñas, hicieran su vida allá en paz y fueran de bendición para el pueblo donde estuvieran, eran extraños, vivían en una situación, muchos de ellos desfavorable. Pero había que salir adelante y la gran duda es: ¿volverían a su tierra algún día? ¿Podrían volver a ser nación? El libro de Ezequiel es un libro que da la respuesta. Un libro místico, un libro con alto contenido metafórico, un profeta extraño, extravagante, un predicador que predica por imágenes, un predicador que enseña a través de sermones ilustrados, un maestro del arte, el primer exportador o transmisor de noticias, el primer periodista que está dando las noticias de lo que va a pasar en Jerusalén hasta el día de la caída de Jerusalén y el templo destruido. Estaba allá a cientos de kilómetros el profeta narrando acontecimiento tras acontecimiento por las visiones que él tenía. Él describió la captura de la ciudad, describió la huida de los hombres, todo él hizo como si fuera una obra de teatro, plantó y formó todo esto. Fue un ministerio bastante duro. De hecho, Dios le dijo que para que él entendiera el dolor de que la nación fuera llevada cautiva, el pueblo de Dios, la esposa de Dios, el día que cayera Jerusalén, Ezequiel iba a perder su esposa. Entonces, el dolor que sentía Dios, podía sentirlo también Ezequiel, narrando la historia día a día, minuto a minuto. Es algo impresionante, apasionante el libro de Ezequiel. Es cuando el pueblo se siente ya perdido, cuando todo desaparece. Y este pasaje, este texto de Ezequiel 37 es una respuesta al comentario, a la queja de los judíos en el verso 11, cuando dice: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Entrando en materia del capítulo 37 de Ezequiel, pudiéramos decir que básicamente está compuesto en dos partes. La visión, la descripción de la visión del versículo 1 al 10 y la explicación de la visión del 11 al 14, aunque el capítulo tiene 28 versículos. La redacción original de toda la Biblia, recuerden, no tiene subtítulos en los párrafos, tampoco capítulos, ni párrafos, ni versos. Cuando leemos, por ejemplo, si se estudia el capítulo 36, 37, 38, pues la separación es temática, no tanto por los capítulos. Hay que tener en cuenta entonces el antetexto y el posttexto de lo que estamos leyendo para podernos ubicar al respecto. Y pues los destinatarios están claros. Es el retrato de la gracia de Dios, perfectamente ilustrada, donde Él pretende o derrama su gracia sobre la nación de Israel, donde el Eterno restaura a una nación que se creía prácticamente aniquilada, y nos ofrece a todos los seres humanos en todas las épocas una visión de la gracia de Dios y también del milagro de la restauración, y que nos puede dar pie a entender que no importa qué tan destruida esté una sociedad, no importa qué tan aniquilada esté una vida, puede haber una restauración. Para mí, esta segunda enseñanza en nuestro contexto actual es pertinente, es maravillosa. Cuando estamos en tiempo de crisis y caemos en la desesperación y creemos que todo irá de mal en peor, y nos olvidamos que Dios tiene el control de todo y que su gracia no se ha detenido, que su brazo extendido no se ha cortado, que Dios tiene el control del presente y del futuro, y que si algo nosotros hemos experimentado es que Dios tiene el control de todo, y mal hacemos cuando nos olvidamos de esto. Ahora, ¿cuándo sucede la visión de Ezequiel? Bueno, en una lectura muy literal y muy histórica, es muy fácil confundirse, porque cuando menos hay dos contextos probables. Uno es que sea una profecía relacionada con el retorno del remanente a la tierra prometida, como se daría 70 años después del primer cautiverio. Recuerden, hubo 3 veces que fueron deportados, en el 605-606, en el 597 o 98 y en el 586. Entonces hubo 3 exilios, 3 deportaciones y 3 regresos que se mencionan en Nehemías, en Esdras, ahí se menciona. Entonces, ese regreso cumple las expectativas narradas en la visión de Ezequiel capítulo 37, se cumplen los diferentes elementos profetizados ahí, o es una visión de un milagro para Israel en el fin de los tiempos, para algo que no ha sucedido todavía y sucederá y vendrá. Es una profecía incumplida pero segura. ¿Cómo alcanza, cómo afecta a Israel? ¿Qué dice esta visión que tiene Ezequiel hace más de 2500 años, más de 25 siglos, y que pueda aplicársele a una sociedad? ¿Quién es esa sociedad? ¿Quién es ese pueblo? ¿Por qué hay esa atención para él en particular? ¿Qué significa pues el Valle de los Huesos Secos? No está de más leer estos 10
primeros versículos para encuadrarnos en el tema. Dice desde el verso primero de Ezequiel 37, la mano de Jehová del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y os haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esta visión de Ezequiel es una visión estremecedora. Presenta a este profeta viajando en visión y viendo una escena pavorosa. Un valle, un llano, cubierto de huesos de todo tipo, desarticulados, y los ve este valle lleno totalmente de huesos secos, y pasa y los mira, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, agrega, secos en gran manera. El color hueso, dice uno en la pintura, es porque no son blancos. Los huesos no son blancos, tienen pigmento, a no ser que tengan mucho tiempo expuestos al sol. Cuando tienen mucho tiempo expuestos al sol, entonces es cuando adquieren ese característico color blanquecino. Entonces, estos huesos secos, estos huesos blancos, significa que tenían mucho tiempo ahí, y que la vida está totalmente ausente de ellos. No hay rastro de vida. Esa es la visión de la realidad que Dios quiere que vean el profeta en relación a la visión. Es un pueblo que está totalmente muerto, seco, sin esperanza. Y en medio de esa ausencia de materia con posibilidad de vida, viene esta pregunta existencial. En este punto crítico absoluto, donde no se puede estar más abajo, hace la pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta interesante. Creo que en cada problema de la vida, uno se tiene que preguntar, ¿hay solución a este problema? ¿Hay solución? Y antes de responder negativamente, ser como es Ezequiel en una respuesta muy sabia. Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, tú sabes si se puede o no se puede. Porque humanamente, para Ezequiel, esto es imposible. Pero para Dios. Y entonces viene la descripción de la doble responsabilidad más allá de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Y cuando dice
que el profeta tiene que decirle a los huesos, oigan la palabra del Señor. Los huesos tienen que oír la palabra de Dios. Los huesos tienen que oír la palabra de autoridad. ¿Cómo oye un muerto? Un espíritu muerto. ¿Cómo oye una persona que no es salva, que no es redimida? ¿Cómo oye el Evangelio y es tocado por el Espíritu de gracia para darle vida? ¿Cómo alguien que no es salvo, está muerto en sus delitos y pecados, está seco en gran manera? Hay un acto de gracia para que esa alma muerta, ese espíritu muerto, pueda escuchar el Evangelio y ser redargüido y ser doblegado por el Espíritu de Dios. Ese es el acto maravilloso de la vida física, de la vida de un pueblo como nación y de la vida espiritual de un alma que necesita a Dios. Y hay una promesa, pues, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hay una promesa de vida en esta visión, y una promesa que tiene un proceso. Dice el verso 6, y pondré sobre vosotros tendones, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. Cuando menos se revelan 4 pasos en el proceso de restauración para la vivificación final. Y entonces dice en un acto de revelación de posibilidades, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y esto obliga pues a un acto de fe. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y entonces dice, en este maravilloso proceso de restauración, miré, y aquí tendones sobre ellos, carne sobre ellos, piel sobre ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Queridos compañeros, buenas noches. Ya no envié más información, más comentarios hoy. Sí, serán bien recibidos cualquier opinión, cualquier pregunta, cualquier comentario alusivo al tema de Ezequiel 37, así es de que podemos interactuar mañana, pasado y hasta el sábado. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes. Buenas noches a todos y que descansen.